Él es bueno. Y su palabra, no hay nada mejor que eso. Damos gloria al Señor. Quiero que busque conmigo Romanos 5:19. Vaya conmigo, por favor. Es momento de que tomemos nuestra Biblia, Romanos 5:19. Aquí está. Romanos 5:19. ¿Estamos listos? Nos dice su palabra. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Vamos a hablar, Señor Jesús, de un tema muy importante también. Sabemos que eres tú quien nos está queriendo hablar, que eres tú quien nos va a llenar en esta noche, Señor Jesús. Estamos dispuestos a oírte. Tal vez haya carga, Señor Jesús, haya muchas presiones, haya debilidad, enfermedad en algunos, pero eres tú, Señor Jesús, quien toma en tus brazos nuestras cargas. Y tu palabra lo dice. Estamos trabajados, estamos cargados, venimos ante ti y queremos descansar. Queremos descansar en tu presencia. Llénanos, amado Jesús, de ti, más y más y más. Tema muy interesante el que vamos a tocar hoy. Amén. Nuestro tema es el pecado. Mire, qué raro. Hoy vamos a hablar del pecado, de pecar. No vamos a hablar de tips de cómo pecar, pero sí vamos a hablar de muchas de estas cosas que hace el pecado. Cómo el pecado comienza y llena nuestras vidas y comienza a llegar y poco a poco va entrando de una forma. Bueno, el enemigo es tan astuto, está pendiente de lo que usted y yo hacemos también. Y es tan fácil que el pecado entre, es tan fácil que el pecado tome lugar en nuestras vidas. Pero vamos a aprender un poquito sobre esto. ¿Qué es la desobediencia a Dios y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos batallar contra esto tan fuerte? ¿Qué es el pecado? Y me gusta una definición por ahí que vi sobre el pecado y decía que el pecado comienza con las dudas. Primero comienza con las dudas, que estas dudas conducen a la incredulidad. Y esa incredulidad termina en desobediencia a Dios. Mire qué interesante cómo va en un orden muy interesante. El pecado, ¿qué es? ¿Cómo comienza? Primero con la incredulidad. Comienza con dudas, perdón. Usted hace cosas y dice, ¿pasará algo? ¿No pasará? ¿Será tan malo? ¿No lo será? No creo que este afecte mucho. Me afecto solo a mí, no afecto a nadie más. Pero usted es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo cual debemos mantenernos, cada uno de nosotros debemos mantenernos en santidad. Luego llega un momento en que la duda es tanto y dice, ¿será o no? Llega la incredulidad, decimos, pues no me ha pasado nada. Aquí estoy. Ojo, estamos en periodo de gracia. Y llega un momento que decimos, tal vez los juicios de Dios no son tan fuertes. Tal vez la misericordia la puedo alcanzar en algún momento de mi vida, ahorita no. Hay muchas personas de las que yo he escuchado que crecieron en el Evangelio que comienzan a cuestionarse cosas sobre la Biblia. Decir, la Biblia es de esta forma, la Biblia es esto, no estoy de acuerdo con la Biblia, como que, oh, wow, no está de acuerdo con la Biblia. Qué inteligente, qué diferente, qué inclusivo, qué actual. La palabra de Dios no cambia, permanece y esa no va a cambiar en ningún momento. Muchos tratamos de ajustar y comenzamos a decir, estas dudas, esa incredulidad comienza a cambiar. La palabra que ya hemos recibido, la doctrina que nos ha sido enseñada, no, pero si le agregamos esto, el mensaje tal vez va a ir mejor, vamos a llegar a más personas. No, nada debe cambiar.
Entonces la duda nos lleva a la incredulidad. Y llega un momento en que usted está tan convencido de que no pasa nada, tal vez, ¿verdad?, que desobedecemos a Dios. Y el pecado a eso nos lleva. El pecado, en primer lugar, nos siembra la duda y dice, no creo que pase nada. Dios es bueno, no creo que mi vida termine por esto. Me doy la oportunidad ahorita. Luego me arrepiento. Como si supiéramos hasta qué momento va a llegar nuestra vida y que tenemos días por delante, cosa de la que nosotros no estamos seguros, no podemos estar seguros. Y luego eso nos lleva a desobedecer. Quiero que en primer lugar vayamos viendo de dónde procede el pecado y cómo es que el pecado opera. Vámonos en primer lugar a Génesis 2, vámonos al inicio. Génesis 2. Búsquelo conmigo, por favor. Génesis 2, versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En primer lugar, ¿de dónde procede la desobediencia a Dios? Interesante esto, porque sabe, Dios fija límites. Y en su palabra los límites están bien determinados. ¿Ha leído usted alguna vez una ley? Y sin necesidad de leerla, usted sabe que en todo actuar, en la sociedad, en el trabajo, en el lugar de estudio, en casa, hay límites. Hay cosas que yo puedo hacer y hay un punto del cual yo no puedo pasar. ¿Por qué? Porque sé que voy a recibir un castigo, porque sé que me voy a pasar de ese límite. Si usted está en un lugar de trabajo, sabe que hay cosas que no puede hacer. Hay límites. En todo hay límites. ¿Por qué? Porque fijan precisamente eso para que uno no falle, para que uno no termine cometiendo un error, para que uno no se termine distrayendo. Dios fija límites. Dios en este caso fijó un límite. ¿Cuál era el límite? No podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el enemigo es tan astuto, pero tanto, que como lo decíamos al principio, como que intenta hacernos dudar, hacernos dejar de creer en lo que Dios ha establecido. Usted y yo no podemos dudar de su palabra. Su palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Su palabra misma nos dice que usted y yo, al tenerlo a Él, sabemos discernir, identificar el bien del mal, aquello que nos hace permanecer en santidad y aquello que nos aleja de Él. No hay pretexto. No hay pretexto. Es como una ley. Todos debemos conocerla. Se publica en un diario oficial al que todos debemos tener acceso. Pero no puedo alegar yo, ignoro lo que dice esa ley. ¿A qué lugar va a llegar usted a un tribunal y decir, mire, yo no sabía que esa ley existía? ¿Lo van a tomar como válido? No. Bueno, triste por usted, van a decir que no leyó, que no se informó. La palabra de Dios ya está establecida. Las reglas, los límites ya están establecidos, pero el enemigo va a querer provocar que usted y yo dudemos. Que por un momento digamos, ¿será que Dios de verdad está exigiendo eso? ¿Será que no le puede agregar esto? Pero tal persona dice esto. Y yo he visto que bastantes personas lo siguen. ¿Dirá algo esto? ¿Debo obedecerle? ¿Debo seguir? Seamos celosos. Dice, Dios dijo no pueden comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal, pero cuando llegó el enemigo en forma de serpiente, les dijo tantas cosas, sobre todo en primer lugar a la mujer, con que Dios le ha dicho que no coman nada. O sea, es como que impactante de entrada, pero no ha sido eso. Mentiras como es que si comen van a ser como él y eso es lo que él no quiere y el pensamiento humano es tan interesante. Dios es gobernante, Dios es supremo desde el principio, Dios lo ha sido y lo va a seguir siendo.
Por lo cual, como dice mi amada hermanita, en su soberana voluntad, ella le pone otro nombre, el Señor en su soberana voluntad puede establecer los límites de la conducta humana, puede establecer los límites que usted y yo vamos a tener en nuestra vida. Y nosotros no podemos pensar, pues ese límite era para aquel tiempo, ese límite era para otro lado, ese límite ya no aplica por esto, ya no aplica por otro. No, son límites establecidos en la palabra de Dios. Cosas de las cuales nosotros no podemos decir, bueno, me abstengo de cumplir porque no creo que se siga aplicando. No, no es así. Dios fija límites, primer punto. Y luego, si Él fija límites, la desobediencia a esos límites es pecado. Génesis 3, versículo 9 al 12. ¿Qué nos dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre. Interesante, luego de lo que había pasado, ¿verdad? La mujer comió y todo. No pasó nada, tal vez en el momento ella le dio al hombre. Pero Dios llamó al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Recuerde esto, la desobediencia es pecado. Y si Dios estableció límites, Dios también estableció autoridades para cada uno de nosotros. Autoridades terrenales, claro, claro que sí. Legales, tenemos autoridades a las cuales podemos obedecer. No puedo decir yo, pues me importa, como nos dicen, me vale, no me interesa, yo voy a desobedecer esto, yo lo voy a hacer de esta manera porque así debe ser. Cumpla sus obligaciones. Obligaciones de todo tipo. Y perdón si toco por ahí algo que incomoda un poquito, pero cumpla sus obligaciones tributarias, legales, compromisos, todo, cúmplalo. Y cúmplalo con rectitud, a cabalidad. Porque para todo hay límites y Dios establece autoridades. Obedezcamos, no importa la edad que usted y yo tengamos. Obedezcamos a papá y a mamá. Tal vez no están papá y mamá. Recordemos lo que nos enseñaron. Recordemos eso. Y honremos a papá y a mamá, porque eso nos va a dar larga vida sobre la tierra. Así como a mí, que me gusta que mis papás me consientan, que me hagan sentir su niño. Yo soy su niño. Y se siente bonito. Pero cuando ya es la hora del regaño, de la corrección o de un límite, y uno dice, pues ya estoy grande para eso, ¿qué? ¿Ya para qué? Es que no hay edad. El límite fue establecido por Dios y dijo, este será tu padre, esta será tu madre, tú le vas a obedecer. Hijos, no podemos ser malcriados con papá y mamá, que nos están diciendo algo que no nos gusta. Callada, cerradita la boca y escuchando lo que papá y mamá nos tienen que decir, lo que nuestras autoridades nos tienen que decir. Una de las características del pecado, y ojo con esto, es que nos separa de Dios. Al desobedecer, nos estamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el pecado. Nos ama a nosotros. Pero si estamos llenos de pecado, hay algo que nos impide que Él esté cerca, que Él pueda vernos, que Él pueda estar. ¿Se imagina no sé cómo debe haber sido ese momento para nuestro papá de ver a su hijo Jesús en la cruz cargando tanto pecado y no poder estar ahí porque había pecado? Porque Él cargó con nuestro pecado. El pecado nos aleja, nos separa de Dios. Por eso, cumplamos con todas las leyes que nos podamos imaginar. Leyes impuestas por Dios en su palabra, leyes impuestas en casa, en lugar de trabajo, en lugar de estudio, en la sociedad. Seamos respetuosos. Nos aleja del Señor, la desobediencia nos aleja del Señor, así como sucedió con Adán y Eva. Mire qué impresionante el primer ejemplo que nosotros vemos. Cuando ellos desobedecieron, ¿qué sucedió? Se sintieron avergonzados de su condición y se escondieron. ¿Acaso no sucede así?
Pero aún así Dios, sabiendo lo que ya pasó, se acerca a buscarnos. Él ya sabía lo que había pasado. Se acerca a buscar a Adán, el cabeza de hogar, el que él había designado como cabeza de hogar. Se acerca a buscarlo, a preguntarle qué le había pasado. Pero sintieron vergüenza, se escondieron. Su condición hizo que se escondieran. Tal vez usted y yo a veces nos sentimos así. Y sí, tal vez no merecemos, de verdad que no merecemos la misericordia del Señor, el perdón de pecados. Pero Él está atento a su oración y a la mía y podemos acercarnos a Él con confianza. Ahora, el pecado nos va a hacer sentir así, que no estamos a cuentas con Él, que no estamos bien con Él. La serpiente les mintió, les hizo una promesa. Ahora, al final, ¿qué fue lo que la serpiente prometió? Que los iba a hacer como Dios. Y esa falsa promesa y esa caída de desobediencia, esa caída en pecado solo provocó vergüenza, provocó separación de estas personas. Y eso provoca el pecado, provoca vergüenza. Y usted y yo, lastimosamente, en medio de la vergüenza, nos separamos de Dios y decimos, no, me escondo de Él porque fallé. No puedo verle. Adán y Eva no pudieron esconder de Dios su pecado. Ni ellos como personas. Dios sabía, Dios lo buscó. Cuando Adán confesó que estaba desnudo, Dios le preguntó, entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo sabes tú que estás desnudo? Sí, Dios ya conocía su pecado. Cuando Dios le hizo ver su pecado a Adán, entonces comiste del árbol, comiste del fruto del árbol que yo te dije que no comieras. Inicia una de las prácticas más comunes en todas las personas, en los hijos de Dios y en todas las personas: echar la culpa a otros. Adán, por así decirlo, el líder de su casa, de su familia, fue preguntado por Dios de qué había pasado. Y Adán, en lugar de tomar su responsabilidad y decir, si bien ella me ofreció, pero yo decidí caer, dice, esa mujer que tú me diste, ella me dio, ella me hizo pecar. Y a veces somos así con Dios. Señor, la situación en la que tú me pusiste me hizo fallar. ¿Te recuerdas que yo te pedí aquello? Que yo necesitaba tal cosa. ¿Te recuerdas cómo yo te oré y te clamé? Y cómo no obtuve la respuesta que yo quería. Entonces te fallé. Fue tu culpa. Tú me lo diste. Tú lo provocaste. Pero no podemos hacer eso. Me parece muy interesante algo que escuché hace muchos años. Si bien la mujer fue la primera en pecar, ¿fueron sus ojos abiertos inmediatamente? ¿Recibió la palabra de Dios ella de qué has hecho cuando nomasito Eva lo hizo? ¿Recibió ella la confrontación de parte de Dios? No, fue hasta que la autoridad, o sea, en este caso Adán, participó también de ese pecado. Mire qué interesante esto. Cuando Dios le hizo ver su pecado, cuando Dios nos hace ver nuestro pecado, solemos culparlo a Él, a echarle la culpa a las situaciones que nos rodean, las personas que son verdaderamente conscientes, sienten el dolor de su culpa cuando pecan. Y son conscientes de que media vez esa situación no cambie, que media vez no haya arrepentimiento genuino, no podrán estar cerca del Señor. Usted siente que no puede tener una comunión tan buena con Dios porque le ha fallado. Sea consciente de lo que ha hecho. Sí, arrepintámonos. Arrepintámonos, no solo digamos, está mal lo que hice, pero no siento nada. ¿Se recuerdan lo que hablábamos al principio del pecado? Nos hace dudar, nos hace incrédulos y nos hace desobedecer. Nos hace insensibles. Es como que, ¿qué pasó? Yo sigo pecando, no sucede nada, sigo aquí. No veo que las cosas a mi alrededor salgan mal. Error
muy grande. Tengamos nosotros conciencia de que estamos fallando al Señor. Sintamos dolor cuando le fallamos a Él. ¿Acaso no nos pasa así con las personas que amamos y le fallamos, le respondimos mal, los decepcionamos y estamos tratando de buscar la forma de estar bien, de convencerles que vamos a ser diferentes, que vamos a cambiar, que no vamos a volver a cometer ese error? ¿Y por qué con papá no podemos hacer eso? Pareciera que cuando pecamos incluso le echamos la culpa a Él. Él no ha tenido la culpa de nuestro pecado. Yo pequé y estoy bravo por eso, porque yo pequé, entonces me alejo de ti. Cuando ni siquiera es Él quien nos está alejando. Si queremos tener comunión con Dios, es necesario sentir el dolor de la culpa cuando pecamos y saber que necesitamos arrepentimiento. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades se han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos aleja. Media vez usted y yo no nos arrepintamos, no cambiemos nuestra forma de ser, no digamos, Señor, yo quiero ser diferente. Vamos a estar lejos. Es necesario que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. No podemos echar la culpa a los demás de lo que nos está sucediendo. Soy yo quien ha decidido pecar, soy yo quien ha decidido alejarse. Las acciones de las acciones de otras personas, sí, pueden afectar la vida de muchas personas. Eva persuadió a Adán para que participara de su pecado. Y la desobediencia de ellos, que trajo muchas consecuencias, ¿ve? Ahora estamos toditos cansados porque toca venir de trabajar. Afectó a la humanidad. Pero ellos tomaron su propia decisión de desobedecer. Y qué interesante esto, que ante Dios Adán era el responsable. Por la desobediencia a Dios, Adán abrió las puertas del pecado y abrió las puertas de la muerte. Por la desobediencia. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Aún siendo hombre y teniendo muchos temores, y aún teniendo el poder para salvarse a sí mismo, porque lo tenía, quiso cumplir con esa palabra, quiso cumplir con esa promesa. Pero así como la desobediencia de Adán trajo pecado, trajo muerte, la obediencia de Jesucristo trajo justicia y vida a todo aquel que ha decidido recibirle. Si bien a través del nacimiento nosotros estamos conectados a Adán, ¿verdad? El nacimiento natural, estamos conectados a Cristo a través del nacimiento espiritual. Ahí es donde nos conectamos con Él. Todos nacemos, y lo dice su palabra, en pecado fui concebido. Pero a cada uno de nosotros nos llega la oportunidad de poder decir, ahora yo decido cambiar mi vida, ahora yo decido estar cerca de ti. Ahora yo decido ser transformado por ti. Cuando nacemos de nuevo, algo especial comienza en cada uno de nosotros. Yo les comentaba hace poco la experiencia que yo tuve. Nací en un hogar cristiano, siempre estaba en un hogar cristiano, pero yo recuerdo el día que decidí, no, yo voy a hacer diferente las cosas. Y yo voy a tomar mi decisión por Jesús. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, comienza la obra transformadora del Espíritu Santo. Su poder comienza a manifestarse en nosotros. Su palabra comienza a manifestarse en nosotros. Ya no nos llamamos esclavos del pecado. Ya no. Podemos tomar la decisión de obedecer a Dios. Y sé que ustedes podrán ahorita estar pensando en el momento en que decidieron cambiar su vida y entregarla a Jesús. El momento en que ustedes decidieron ya no más una vida de pecado, sino una vida de arrepentimiento y una vida de comunión con el Padre. Hay muchos testimonios. Dios ha sido bueno. Pero usted diga, ya no soy esclavo del pecado. Ya no quiero ser esclavo del pecado. Yo quiero aceptar el sacrificio de Jesucristo y así poder gozar de una vida eterna a su lado.
usted y yo debemos estar conscientes que podemos orar, que podemos pedirle al Señor Jesús, que podemos pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, que nos ayude a vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos solos. Cuidado con dar entrada al pecado. Cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado entra y una de sus características es que cada vez exige más y más y más y más y más aquel que se dio en algún momento. Y así es. Porque el objetivo del pecado, el objetivo del enemigo es controlar completamente la vida del pecador. Es como los vicios, las drogas. Personas que cuentan sus experiencias y como dicen que comenzó con algo pequeñito, una prueba por aquí, una prueba por allá, una experiencia muy interesante y luego necesitaban más y necesitaban más y necesitaban más y cuando llegan a un tratamiento las personas se ponen tan mal porque el hecho de no tener, de no recibir esa dosis de lo cual estaban acostumbrados los pone mal, los pone ansiosos, los desespera. Vencer el pecado no es fácil y a veces sucede así. Si uno está dejando entrar el pecado y lo mismo una vez y la misma clase de pensamientos y el mismo pecado va a estar tomando control de nuestra vida, es necesario que renunciemos a eso. Porque sí, es como una droga, como le decía, una probadita va a llegar a un momento en que nos va a controlar totalmente. Y el pecado destruye, esa es la intención del enemigo, destruir, lo dice su palabra. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida. ¿Y cómo quiere que sea nuestra vida? Sí, así como usted me ha dicho ahorita, en abundancia. Nuestra vida, Dios quiere que sea en abundancia. Busque conmigo Romanos 1. Romanos 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Los hombres conocen a Dios, la gente conoce a Dios, sabe que existe un Dios. En aquel momento sabían quién era Jesús. El pueblo muchas veces, vámonos desde que tal vez la salida de Egipto, sabían quién era Dios. Sabían y muchas veces aún así decidieron renegar y alejarse de Él. Tenían a Jesús frente a ellos y aún así muchos lo rechazaron. Rechazaron su mensaje. Rechazaron una relación personal con Él. Muchos en este tiempo siguen rechazando su existencia, siguen rechazando siquiera la posibilidad de acercarse a Él, de conocerlo, y qué triste. Pero eso es lo que hace el pecado. La humanidad no quiere una relación con Él. La humanidad rechaza a Dios, rechaza su presencia, rechaza su existencia, rechaza su misericordia, y en vez de adorarlo, ¿qué es lo que hacen? Decidieron arrodillarse ante imágenes fabricadas por ellos mismos. Adoran otras cosas que son más importantes que tener una comunión con Dios. Y sí, lastimosamente el primer paso al pecado es rechazar a Dios.
que usted diga, lo siento Dios, sé que te estoy fallando, pero no me importa. O lo siento y no pensar en eso, como que si dejar de pensar en Dios le quita o le baja un poquito el pecado. Ya no es pecado 100%, sino 50% si no pienso en él. Si no lo veo, si veo para otro lado es como que no lo estuviera haciendo. No, no es así. Después de rechazar a Dios, sigue la creación de dioses que lo sustituyen. Es por naturaleza que el ser humano necesita tener a alguien superior. Y rechazar el conocimiento de Dios provoca en muchas personas la necesidad de provocar dioses materiales, cosas a las cuales entregarse por completo y que le permitan llenar el vacío de sus corazones. ¿Está rechazando usted al Señor? ¿Está sustituyendo la divinidad de Dios o el trono que Dios debe tener en su corazón? ¿Lo está sustituyendo por otras cosas materiales que no tienen sentido, que son banales, que no importan nada? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuidado con esto. No podemos rechazar a Dios, no podemos poner a Dios sobre lo más importante. O sea, no podemos evitar que Dios esté ahí. No podemos quitarlo de lo más importante de nuestra vida. Él tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. No podemos poner otras cosas en el lugar que al Señor le corresponde estar. Porque luego de rechazar a Dios y luego de crear dioses materiales, cosas que sustituyen la presencia del Señor, viene otra etapa donde el hombre ya creó algo que le gusta, ya creó algo que tomó su lugar y se convierte esclavo ¿de qué? De esos apetitos pecaminosos. Se convierte esclavo de esto y esto lo lleva a la inmoralidad. Y lo acabamos de leer, en muchos casos a la inmoralidad sexual. Qué tremendo es el enemigo para atacar a su pueblo a través de ese aspecto. Cosa que la gente quiere normalizar, que no quiere hablar, que quiere ver que no, la Biblia no es así. Pero el versículo 26 de lo que acabamos de leer dice que a consecuencia de su pecado, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hombre se convierte en esclavo de sus apetitos pecaminosos y entre esos está también la homosexualidad. Qué tremendo, problema grave, pecado. Pecado al final no podemos decir, no, porque no le puedo decir esto a esta persona que va a escuchar, tengo muchos amigos y no puedo compartir ese mensaje. No, es que la palabra de Dios no le debemos poner encima del Señor y su palabra otras cosas. No puede ser así. No puede ser así. La perversión de la vida sexual ha hecho mucho daño a la humanidad. Costumbres extrañas, ideas extrañas a lo largo de la historia de perversidad sexual. Y usted podría enumerarme, hacer una lista conmigo si usted estuviera aquí, de daños que sean causados por la perversión sexual. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Romanos 8, versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una lucha fuerte entre la carne y el estar pegados a Dios. Pero la vida del cristiano tiene que ser distinta a la vida de uno creyente. Ojo con esto, amado hermano, su vida tiene que ser distinta, su testimonio tiene que marcar la diferencia. Las cosas que compartimos, bromas, ideas, tienen que ser diferentes. Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia en cada cosa que hacemos.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y eso nos hace diferentes. El pensamiento y enfoque de una persona que cree en Dios y de una persona que no lo tiene son diferentes. Ellos tratarán tal vez de satisfacer el apetito de pecar, pero los hijos de Dios van a buscar agradar al Señor con todo lo que puedan y esa debe ser nuestra tarea diaria. Hay días que comenzamos enojados, ¿verdad? No nos están saliendo las cosas bien, estoy frustrado, me desperté con dolor de cabeza, me desperté enfermo, me desperté así, tengo tantos pendientes que hacer, ¿por qué tengo que ir allá? Tal persona me vio mal y comienza el día y uno, ¿por qué? En medio de todo, que nuestra tarea diaria sea agradar al Señor en todo. En todo. ¿Cree usted que es malo desear cosas buenas? ¿Cree usted que es malo desear ser bendecidos? Para nada. Primera de Timoteo 4, versículos 4 y 5, no se los leo, pero usted lo puede leer después. Prácticamente nos está diciendo que Dios creó todas las cosas buenas para que sus hijos las podamos disfrutar. ¿Cómo? Con un corazón agradecido. ¿Cuál es el problema? Cuando esas cosas buenas comienzan a tomar otro lugar que no deberían tomar, como muchísima importancia, ¿verdad? Y comienzan a controlarnos, ya son nuestro centro de atención, ya esas cosas pasan a ser el centro de atención que en lugar de agradar al Señor. Ya comenzamos a querer vivir para, pues sí, satisfacer nuestros placeres, para estar satisfechos, para decir, bueno, tengo estas posesiones, saber qué es lo que yo puedo obtener aquí. Y mi mente se vuelve carnal en lugar de decir, voy a buscar la presencia del Señor porque ahí lo tengo todo. A veces llegamos a pensar que lo material es lo importante, pero usted y yo dependemos de Él. Dependa del Señor. Dependa de Él y Él lo va a sorprender. Él es quien va a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque la mente carnal trae la muerte, trae consigo la muerte, pero la mente espiritual trae vida y trae paz. Así lo dice su palabra, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. La mente carnal sí convierte al hombre en un enemigo de Dios y hay que tener cuidado con eso. Esa mente carnal no obedece a Dios, no puede hacerlo. Y lo dice su palabra en Santiago 4:4, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es que no puede haber relación de una cosa con la otra. Por eso no puedo decir yo soy amigo de lo que está aquí y voy a esperar al mismo tiempo tener una relación con Dios. No puedo compartir las ideologías del mundo, los que nos dicen que están bien, y al mismo tiempo decir, pero es que yo sé que Dios me ama y sé que no podemos combinar esas cosas. Recuerde que no es por obras, es por creer en su sacrificio y vivir en santidad. Qué triste, ¿verdad? Muy bueno podremos ser, pero entonces no me salvo. Es que así es, el sacrificio ya fue hecho. Porque hay una mancha, hay algo que nos marca el pecado desde el inicio de la historia, que nos aleja del Señor, porque es la naturaleza de nuestro papá. Él es santo. Las personas que tienen una mente espiritual tienen paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que tiene paz no significa que no va a tener problemas, pero en medio de esos problemas puede tener paz. El tener una mente carnal, ¿sí? Va a querer provocar que nos complazcamos, que nos sintamos bien, pero a nosotros mismos. Y ya, estoy satisfecho con lo que hice, me siento bien, pero ¿y Dios qué? El que tiene una mente carnal se complace a sí mismo, pero el que tiene una mente espiritual lo que va a buscar siempre es agradar al Señor. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No vivamos según la carne. Quienes tienen una mente carnal no lo pueden agradar, aunque sean personas buenas y digan que una persona religiosa. Qué triste eso, porque
duele mucho pensar que de la iglesia del Señor, los que nos congregamos en una iglesia, muchos podrían quedarse. Porque el congregarse, el estar ahí, no le garantiza nada. Es que hay que vivir, es que hay que cerrarle las puertas al pecado. Como él decía en un momento, no sabemos en qué instante el Señor decidió que fuera nuestro último día de vida. Y si no tuvimos tiempo de arrepentirnos, arrepintámonos a cada rato. No solo pensemos que porque su palabra dice que cada mañana son nuevas las misericordias, ay, mañana me arrepiento, arrepiéntase ahora. Cambie su estilo de vida. Deseemos las cosas buenas, pero que no tomen el primer lugar, que el primer lugar en todo sea nuestro Padre Celestial, que juntos, de la mano del Señor, podamos combatir el pecado. Recordemos, Dios establece límites y si sobrepasamos esos límites, estamos desobedeciendo al Padre. No seamos carnales, seamos uno solo con el Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por lo que has hablado ahora. Señor Jesús, te hemos escuchado con gozo en nuestro corazón. Has hablado a nosotros, hemos hablado del pecado, situación muy complicada, una condición muy difícil, Señor Jesús, que nos aleja de ti, que no nos permite estar en paz. Pero, Señor, queremos cambiar cada una de esas cosas. Lo que tanto anhelamos, tus hijos, es poder estar cerca de ti, ser llenos de tu presencia, ser transformados, Señor Jesús, a través de esa palabra. Ser transformados a través de ti. Gracias por ese sacrificio que muchas veces nos ha costado aceptar y valorar, pero es lo más importante, es la prueba de amor más grande que pudimos recibir y la queremos hacer nuestra. Perdónanos. Tal vez no hay siquiera en nosotros remordimiento porque estamos tan acostumbrados ya a fallar. Ya pasamos de la duda a la incredulidad y estamos desobedeciendo y nos da igual. Perdónanos por ser así, Jesús. Queremos cambiar nuestro estilo de vida. Queremos vivir en santidad para ti. Gracias porque eres bueno. Bendice a cada persona que está conectada a Jesús en este momento. Al que va a escuchar en los días posteriores este mensaje y va a disfrutar de esta celebración, bendícele también. Señor, que tus hijos puedan tener descanso, puedan tener reposo, que puedan sentir de tu paz, que puedan recibir tu abrazo. Ayúdale, Señor Jesús, a descansar a cada uno, a recuperarse muy bien. Que sea una noche de miércoles muy bonita y bendecida y el día de mañana que podamos conquistar eso que has preparado para nosotros. Te amamos porque eres bueno. Bendice a tus hijos. En tu nombre oramos, amado Padre. Amén. Amén. Nos despedimos.